Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder estar con ustedes un día más. Qué gusto acompañarnos a través del estudio de esta santa palabra como es la Biblia. Para hoy juntarnos de forma especial los viernes para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Lecciones del pasado. Lecciones que el Señor nos dejó escrita en su santa palabra, en su carta de amor, para que tú y yo aprendamos y no cometamos los mismos errores que nuestros hermanos en el pasado. Nuestro texto base de esta semana decía: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Justamente para qué? Para que ninguno nos olvidemos de las misericordias de Dios. Que ninguno olvidemos que dependemos del Señor. Te invito a que hoy, en tu momento de paz, de tranquilidad, de estudio, de oración con Dios, puedas leer de forma tranquila y paciente Hechos capítulo 7 y Hebreos capítulo 11, para que puedas darle una mejor imagen al estudio de esta semana y entender mucho mejor el mensaje que el Señor quería decirte. ¿Sabes? Según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el objetivo final de la soberana conducción de Dios sobre su pueblo en la historia? Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo, en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso, mi querido amigo, las pruebas, que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el absoluto control soberano de Dios y formaban parte de su providencia porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Sin embargo, queridos, las personas y los grupos impertinentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto, y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios, u opuesta a Dios, destruye a las personas, al ser humano. Es que no puede haber nada, absolutamente nada lejos de Dios. Fuimos creados por Él. Somos de Él por creación y por redención. Entonces, queridos amigos, lejos de Él, nada, absolutamente nada tiene sentido ni podemos hacer. Por eso es que los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro, queridos amigos, como dice la escritora Ellen White, a menos de que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
para que el pueblo de Dios pudiera avanzar sin temor, necesita imperiosamente conocer los hechos de su historia. Ellen White, la escritora Ellen White, aconseja a todos los creyentes cristianos que leamos con atención los Salmos 105 y 106, por lo menos una vez a la semana. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz aquí en la tierra. Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana, comenzando por el Salmo 78, donde pudimos ver la rebelión del pueblo. Por orden del rey David, Asaf fue elegido entre los levitas como director del coro. Él y sus hijos fueron profetas y compusieron salmos. En el Salmo 78 que vimos esta semana, Asaf rememora la historia del Éxodo hasta los días de David, con la intención de enseñarnos lecciones importantes. La intención del Salmo es que recordemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo y merece nuestra alabanza. Debemos enseñarlo a nuestros hijos, para que ellos no sean rebeldes como lo fueron sus antepasados. Dios envió plagas a Egipto, dividió el mar, los dirigió con nube de día y con fuego de noche, y sacó agua de la roca. El pueblo no creyó que Dios pudiera darles carne y pan, pero Él les dio codornices y maná. A pesar de sus rebeliones, no los destruyó. Fueron establecidos en Canaán porque Dios expulsó a sus habitantes, pero ellos volvieron a rebelarse y Dios los entregó al poder de sus enemigos. Finalmente vemos en este salmo que Dios se levantó para liberar nuevamente a su pueblo a través de David, y llamó a un pastor para apacentar a su pueblo. Puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como su capital. A pesar de la rebelión, Dios fue fiel entonces y seguirá haciéndolo hoy. El Salmo 105 habla de la actuación de Dios. En este salmo no hay mención de los errores humanos. Se exalta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar Canaán hasta su cumplimiento. Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Los protegió mientras eran débiles. Salvó a Israel del hambre a través de José. Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto. Condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán. Y al recordar la historia, nosotros alabaremos a Dios y hablaremos de sus maravillas. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Dios. Buscaremos a Dios. Seremos conscientes de los juicios de Dios. Guardaremos sus mandamientos. Y esto nos dirige al Salmo 106, que habla del arrepentimiento. La historia de Israel, queridos amigos, es una historia de pecado y arrepentimiento, como la historia de cada uno de nosotros. No me llamarás a mentira. Estamos continuamente pecando y arrepintiéndonos. El Salmo 106 repasa esta historia haciendo hincapié en que cada vez que Israel pecaba, sufría las consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina. Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle por un tiempo. Se resalta la intercesión de Moisés y Fines, que son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros. Pero la paciencia de Dios, querido amigo, tiene un límite. Cuando el pueblo fue más allá, los entregó al cautiverio. Sin embargo, aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia cuidándolos. La historia nos da la confianza, mis queridos amigos, de que podemos pedir a Dios el perdón y recibir en Él liberación. Entonces la alabaremos por la eternidad. El Salmo 80 nos hablaba sobre el rostro de Dios que resplandece. En el libro de Salmos encontramos un salmo muy especial como es este, el Salmo 80, el Salmo Parábola. Israel es comparado con una viña que Dios trasladó desde Egipto, la plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Pero Dios permitió que la viña fuese descuidada y que sus enemigos entrasen en ella para destrozarla. Por esta razón el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y salve. Está seguro de que Dios le escuchará
y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. Él dice varias veces, resplandece su rostro. ¿Qué significa esto? El rostro de Dios resplandece para nosotros cuando muestra su misericordia y nos otorga la paz. En el Salmo 135 vemos el Señor de la historia y alabamos a Dios por su bondad y su poder. ¿Cómo ha mostrado Dios su bondad y su poder, queridos amigos? Voy a darte solo unas pequeñas pautas porque la Biblia está entera de pautas, de líneas que nos hablan de cómo Dios nos demuestra su bondad y su poder. Primero, el Salmo 135, los versos 6 al 7, nos hablan sobre la creación. Allí nos ha demostrado el Señor su bondad y su poder. También en los versos 8 y 9, donde nos habla de la época del Éxodo. Y los versos 10 al 12 sobre la conquista de Canaán. Y queridos amigos, alabamos a Dios porque nos juzgará con misericordia. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe siempre confiar en Él y adorarlo únicamente a Él como nuestro Creador y Redentor. Solo a Dios, mi querido amigo, debemos adorar. En fin, queridos amigos, a lo largo de los siglos, Dios se ha enfrentado al dilema de que solo mediante una demostración de fuerza Él puede convencer a las mentes humanas embotadas de su propia superioridad. Y una vez hecho esto, esperan poder manipular estas almas, este poder divino. Durante la historia de Israel, queridos amigos, pudimos ver que su pueblo solo se convence del Dios verdadero mientras siguen ganando, mientras obtienen lo que quieren. Para todas las naciones, la prueba de fuego de quién es el mejor Dios se dirime en la batalla. El que gana tiene a su lado al Dios más poderoso. Entonces, ¿qué hace el Dios verdadero? ¿Cómo convence a esos corazones endurecidos de su verdadero carácter? Solo demostrando primero su poder para que le escuchen, y su capacidad de atención es claramente limitada. Una y otra vez Dios permite que su pueblo experimenten los resultados de seguir su propio camino, solo para tener que traerlos de vuelta mediante la prueba de su poder superior. Solo así le respetan, pero entonces se vuelven sumamente confiados y creen presuntuosamente que hagan lo que hagan, Dios tendrá que estar de su parte, porque de lo contrario, su reputación se resentirá. Y el resultado final, tristemente, queridos amigos, de tal actitud es la destrucción de Jerusalén y el exilio, que son ejemplos de lo que pasará con todo ser humano que tenga el mismo comportamiento. Querido amigo, no es que Dios no tenga el poder para terminar con todo esto. Él tiene el poder total. Pero, ¿sabes? Dios elige no ejercer su poder para forzar y obligar, porque eso solo crea una hosca sumisión de un hijo rebelde. Y créeme que una vez retirado aquel poder, la hostilidad de ese hijo volverá a estallar. Créeme que no es así como Dios quiere dirigir su universo, porque su carácter es un carácter de amor, y siempre te he dicho que el Señor quiere tu amor razonado. Él quiere que lo ames porque nace de ti, no porque sientas temor, miedo o te sientas reprimido o atemorizado por Él. Podría hacerlo, podría, pero no es lo que Él quiere de ti. Dios no quiere dirigir un universo con poder, con dolor, con temblor, con temor de miedo. No quiero obligar a un mundo así a que le ame. Dios extiende su poder para alcanzar al mayor objetivo, que es la libertad total de todos sus seres creados. La libertad de elegir, la libertad de amar, la libertad de adorar a un Dios que nunca nos obligará a hacer absolutamente nada de lo que no estemos realmente convencidos. Y querido amigo, déjame terminar con esto. Solamente cuando comprendamos este tipo de poder real, solo cuando renunciemos a intentar utilizar el poder para seguir nuestros propios fines, solo cuando veamos que ejercer el poder no produce libertad ni amor, solo entonces, querido amigo, estaremos en total armonía con Dios mismo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el domingo con un nuevo tema. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio.
ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.